Joe Biden anunció un acuerdo con el Senado para desarrollar su ambicioso plan de infraestructuras. El proyecto propuesto por el mandatario incluye inversión en transporte, medio ambiente y energía, con un valor de más de 1,2 billones de dólares durante 8 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un acuerdo con el Senado sobre un plan ambicioso en materia de infraestructuras, cuyo uno de sus principales objetivos es frenar la expansión china. Biden ha celebrado este paso que ha supuesto un acuerdo entre republicanos y demócratas. Hemos tenido una reunión realmente buena y tenemos un acuerdo. Ha destacado como lo más importante, a pesar de que ninguno de nosotros consiguió todo lo que quería. En su caso, esperaba incluir una propuesta de apoyo económico a familias. Dicho plan propone la inversión en infraestructuras de transporte, medio ambiente y energía con un valor de más de 1,2 billones de dólares durante 8 años, según indica el medio local The Hill. Permítanme ser claro. Estamos en una carrera con China y el resto del mundo por el siglo XXI. Están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en todos los ámbitos, ha afirmado Biden para reforzar su apuesta por el plan billonario. Este acuerdo aún tiene que pasar por la Cámara de Representantes, cuya presidenta, Nancy Pelosi, ha dicho que no se aprobará un plan bipartidista hasta que se apruebe un paquete de gasto más amplio, según recoge CNN. 579.000 millones en nuevas inversiones. El plan incluiría nuevas inversiones en infraestructuras por valor de 579.000 millones de dólares, entre ellos 312.000 millones de dólares que irían a parar al sector de los transportes para proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, autobuses eléctricos, puertos y aeropuertos, entre otros. Este acuerdo bipartidista representa la mayor inversión en transporte público de la historia de Estados Unidos, aseguró después Biden durante un discurso en la Casa Blanca. La propuesta destina además 266.000 millones de dólares en nuevas inversiones para otras infraestructuras, como el sistema de aguas, la banda ancha y la paliación del impacto de la crisis climática. El mandatario indicó que el plan permitirá la creación de millones de puestos de trabajo en las labores de reconstrucción de puertos, aeropuertos, puentes y carreteras. Biden reconoció que no había conseguido todo lo que quería en las negociaciones y prometió que presionará para conseguir 300.000 millones de dólares más en créditos fiscales para aquellas empresas que tomen más medidas contra la crisis climática. Un gran paso en el pulso con China. El mandatario describió el acuerdo como un gran paso en su carrera con China, al recordar que Estados Unidos tiene que avanzar rápido si no quiere perder competitividad con respecto a Beijing. Este acuerdo envía la señal al mundo de que podemos funcionar, dar resultados y hacer cosas significativas, subrayó Biden. Los demócratas cuentan con una ajustada mayoría en el Senado, por lo que se espera que necesiten al menos a 10 senadores republicanos para sacar adelante la legislación. Aunque es factible que consigan esos 10 votos, Biden dejó claro que no firmará una ley sobre el tema si no va de la mano de otro paquete de gasto al que se oponen los republicanos, lo que puede complicar las perspectivas del proyecto. Si esto es lo único que me llega, no lo voy a firmar. Tiene que ir en tándem con el plan de gasto, aseguró el presidente. El paquete de gasto de los demócratas. El coste de ese paquete de gasto que debería acompañar al plan de infraestructura podría ascender a 6 billones de dólares, según la propuesta del senador Bernie Sanders, aunque es probable que ese importe se reduzca considerablemente antes de su aprobación. Los demócratas quieren aprobar ese paquete de gasto que abordaría algunas de las propuestas de Biden para combatir la crisis climática, ayudar al cuidado infantil y otros programas sociables, mediante un mecanismo conocido como reconciliación. Esa vía permite aprobar algunas medidas que tengan relación con el presupuesto con apenas una mayoría simple de 51 votos en el Senado, justo los que tienen los demócratas.
que podrían por tanto sacarlo adelante sin ningún apoyo de la oposición republicana. Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, como las figuras clave del ala izquierda del partido, entre ellas Sanders, dejaron claro que no dejarán que el plan de infraestructura salga adelante si no se aprueba también ese paquete de gasto más amplio. Habrá un proyecto de ley de gasto, lo que todavía no sabemos es qué coste tendrá, dijo a los periodistas el senador demócrata Joe Manchin, el más conservador de su partido y cuyo apoyo es clave para sacar adelante cualquier propuesta. En las filas republicanas muchos pidieron tiempo para estudiar el acuerdo recién alcanzado y prácticamente ninguno quiso comentar sobre los planes de los demócratas de aprobar unilateralmente un paquete de gasto y adherirlo al de infraestructura. No obstante, uno de los senadores republicanos que negociaron con Biden dijo que había hablado con el líder de su partido en el Senado, Mitch McConnell, y que éste le había dicho que estaba abierto a considerar el pacto recién alcanzado sobre infraestructura, algo que ha dado esperanzas a la Casa Blanca. Kamala Harris visitará la frontera de Estados Unidos y México este viernes tras recibir fuertes críticas. La vicepresidenta estadounidense viajará a El Paso con el secretario de Seguridad Nacional. Sus rivales republicanos habían criticado su decisión de viajar antes a México y Centroamérica que al epicentro de la crisis migratoria. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará este viernes a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en su primer viaje a una zona que está recibiendo números récord de indocumentados y después de recibir fuertes críticas por parte de los republicanos por no haber visitado el escenario más evidente de la crisis migratoria desde su llegada a la Casa Blanca en enero pasado. El viaje de Harris se produce 2 semanas después de que visitara Guatemala y México, en un intento por abordar las causas de la migración desde los países de origen. Una decisión que generó el rechazo de sus rivales políticos y algunos medios de comunicación en su país de origen por hacerlo antes de ir a la frontera. Voy a visitar la frontera y lo he hecho antes, dijo la vicepresidenta entonces al recordar que había estado en la zona en múltiples ocasiones cuando era fiscal en California, pero matizó: para quienes queremos solucionar problemas, es de vista corta sugerir que voy a reaccionar a la consecuencia en lugar de atacar la causa. A principios de mayo, el presidente de Joe Biden le encomendó a Kamala Harris el reto de aliviar la crisis migratoria, la llegada de decenas de miles de migrantes sin papeles a la frontera sur, muchos de ellos familias con niños pequeños y menores no acompañados, originarios de Centroamérica. Se convirtió en uno de los primeros desafíos del gobierno del demócrata. Solo en el mes de mayo en la frontera sur de Estados Unidos se registraron más de 180,000 intentos de cruces ilegales, la mayor cifra en casi 2 décadas, según datos de la patrulla fronteriza. La visita de Harris y Mayorkas a México se producirá además una semana después de que el secretario de Seguridad Nacional se reuniera en la capital mexicana con varios funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están abogando por la rápida apertura de la frontera común a actividades no esenciales, un cierre que ya se extiende más de un año desde el inicio de la pandemia y prolongado ahora al menos hasta el 21 de julio. Las autoridades mexicanas están acelerando la vacunación en las ciudades limítrofes mexicanas para tratar de igualar las tasas de inmunización a las de Estados Unidos y poder así retomar las actividades normales en la zona, pero Washington aún no se ha pronunciado sobre una posible reapertura. Por otra parte, en los últimos días se conoció que el expresidente Donald Trump visitará el próximo 30 de junio la frontera de Texas acompañado por el gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott. Tras conocerse el viaje de Harris, el exmandatario reaccionó diciendo que la vicepresidenta nunca habría ido a la zona si no se hubiera enterado de sus planes. Desde su llegada a la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden se ha propuesto acabar con las medidas más crueles de la administración Trump en materia migratoria, como el programa por el que enviaba a solicitantes de asilo a esperar las resoluciones de sus casos a México o algunas normas que dificultaban las peticiones de refugio a víctimas de pandillas o de violencia de género.
Sin embargo, la nueva administración mantiene vigente el Título 42, una medida tomada con motivo de la pandemia por la que la frontera sur lleva más de un año cerrada a nuevas solicitudes de asilo y por la que cada mes se expulsa de manera inmediata a decenas de miles de indocumentados a peligrosas ciudades mexicanas.